Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos en tu inmensa misericordia poder estudiar tu palabra, Señor. Queremos hoy pedirte que tú nos guíes, que nos enseñes, Señor, a conocerte más. Que podamos hoy, Dios, salir de esta hora transformados. Que tú, Señor, nos enseñes más y nos podamos, Señor, de esa manera, por medio del Espíritu Santo que tú has puesto en cada uno de nosotros, convertirnos un poco más a tu imagen, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu. Señor, te pedimos también que bendigas estos medios que utilizamos para difundir tu palabra, para estudiar tu palabra, que también bendigas nuestras actividades, nuestros hogares, todo lo que hacemos, Señor, que nuestro entrar y salir sea, Señor, en tu perfecta voluntad. Te damos gracias en esta hora por todo lo que haces, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio. Habíamos quedado aquí en un poquito más adelante, en la página 26, en el punto D. A ver, aquí en pasajes problemáticos. Bueno, vamos a ver pasajes problemáticos de qué. Retrocedemos un poquito para recordar. Estábamos en el punto C. Argumentos lógicos para la perseverancia de los santos. Recuerden que este estudio que estamos siguiendo es un estudio que tiene una fuerte tendencia calvinista. Luego al final, yo ya preparé allí un material y un pequeño estudio para que estudiemos las diferencias entre el calvinismo y el arminianismo. Nosotros mismos podamos entender un poquito más respecto de eso. Por ahora lo vamos a seguir como viene en texto, con su tendencia puramente calvinista. Esa tendencia calvinista, acuérdense que dice que Dios nos predestinó, o sea que somos predestinados por Dios, y que el predestinado tarde o temprano va a aceptar a Cristo, ¿no es cierto? Porque así Él lo decretó. Amén. Y que la salvación no se puede perder. Bueno, eso es a grandes rasgos, ya lo estudiaremos mejor. Ahora vamos al punto C, donde habíamos quedado. Dice argumentos lógicos para la perseverancia de los santos. Dice, los escogidos son escogidos para la salvación. La elección es una elección para la salvación, una elección que carece de poder salvífico definitivo. No es elección para la salvación. El punto 2 dice, la salvación es por gracia, no por obras. La salvación completa incluye la vida eterna. ¿Sí? Esta salvación no depende de las obras de las personas. Esto sí en cualquiera de las doctrinas sigue siendo siempre lo mismo, ¿no? O sea, nosotros no somos salvos por nada que hagamos. Ni siquiera podemos hacer nada para merecer la salvación. Es por el sacrificio de Cristo y por mero amor de Dios, porque Él nos amó primero, que nosotros podemos ser salvos aceptando el sacrificio de Cristo. Amén. El punto 3 dice, la salvación implica la unión con Cristo. Estamos unidos con Jesucristo, nunca podemos ser separados de Él. La unidad con Cristo es, por necesidad, una vida perpetua. Bueno, obviamente implica una salvación con Cristo, porque automáticamente que somos aceptados por el Señor, que nos arrepentimos y aceptamos su sacrificio en la cruz por nosotros, tomó nuestro lugar, automáticamente recibimos el Espíritu Santo de Dios, de Cristo, y es el mismo Espíritu que de Cristo, estamos unidos por Él y entre todos los creyentes por medio de ese Santo Espíritu. Amén. Bueno, entonces el punto 4 dice, la Biblia no contiene enseñanza sobre la rehabilitación de gente que perdió su salvación. No hay instrucciones sobre un tipo de anabaptismo. El anabaptismo es que alguien que haya sido salvo y haya perdido su salvación pueda volver a arrepentirse y volver a recibirla. La Biblia es clara que dice que no se puede repetir el sacrificio de Cristo, no se puede volver a subir a Cristo a la cruz. O sea que no hay posibilidades, ¿no es cierto?, de en este caso volver a recibir la salvación en caso de perderla o rechazarla para esta tendencia
como es bueno, para esta tendencia de estudio, ¿no es cierto? Para esta tendencia calvinista. No me sale la palabra. Ahora va a hablar de pasajes problemáticos respecto de esta doctrina. El primero es Hebreos 6, 4 al 6. Yo voy a tomar aquí también mi Biblia y voy a ir a Hebreos 4. No, Hebreos 6 del 4 al 6. Y dice la bendita palabra de Dios, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, son las frases que les había comentado antes. Y aquí viene el tema de diferentes interpretaciones, ¿no? De algunos teólogos o padres de la iglesia. Dice Tertuliano, entiende las palabras, los que fueron iluminados, como referencia a bautismo. Según él, no hay remisión de pecados después del bautismo. Otros entienden este versículo como una referencia a cristianos judaizantes, que están a punto de recaer en el judaísmo. Esto hoy día ya no es posible. Sobre todo en el versículo 6, nos enseña, según esta postura, la imposibilidad de reavivar al judaísmo. Bueno, después habla del teólogo Henry Alford, se aproxima en su interpretación a la postura luterana. Según él, las personas en cuestión han nacido de nuevo, pero no fueron escogidos. Es la misma postura que tiene su origen en Agustín. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vamos a buscar esta diferenciación en vano. Los que insisten en tener en este pasaje unos creyentes auténticos suelen explicar la apostasía en el versículo 6 de la siguiente manera. Interpretación arminiana clásica. Es posible perder la salvación si una persona se aparta de la fe. Pero, dice, y la observación del autor, si alguien pierde su salvación, este texto nos enseña también que es imposible alcanzarla de nuevo. Pocos arminianos dirían esto, puesto que el hombre, según ellos, está equipado con un libre albedrío, libre, ¿no? Con un albedrío libre. Además, esta postura choca con la enseñanza clara ya presentada arriba, porque un creyente no puede perder la salvación. Ahí es donde más chocan Arminio y Calvino, ¿no? Si la salvación se puede perder o no se puede perder, ¿cierto? Aquí el calvinismo asegura que no hay manera de perder la salvación. Eso luego lo vamos a ver porque la Biblia tiene versículos que es otra cosa. Mismo los versículos que acabamos de leer, fíjense lo que dice, ¿no es cierto? Que fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿sí? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea que eso quiere decir que recibieron el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y que además de recibir el Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y recayeron. Eso quiere decir, se apartaron, o sea, o perdieron su salvación, ¿no es cierto? O sea, otra vez no pueden volver a recibir el arrepentimiento, por arrepentimiento de la salvación, porque expondrían a vituperio a Cristo. Aquí hay un claro llamado a que recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? Y fueron renovados para arrepentimiento. Entonces esto dice que tendríamos que entrar en mucha doctrina para aclarar bien esto, ¿no es cierto? Porque también está el punto de que del poder limpiador que tiene la sangre de Cristo, por la cual si nosotros pecamos y nos arrepentimos, hay remisión de pecados, lo que dice, por medio de la sangre de Cristo nuestros pecados son lavados. Entonces aquí ellos mezclan un poco las cosas, ¿no es cierto? Diciendo que bueno, que no pueden volver a recibir perdón de los pecados. Pero no es lo que dice la palabra. Aquí es donde las cosas se enredan un poquito para tratar de mantener posturas extremistas. Acuérdense que siempre los extremos son malos. Todo esto que estamos leyendo es tratar de mantener posturas extremistas. Bueno, entonces,
Postura hipotética. Según esta postura, Hebreos 6 habla de un pecado que no puede ser cometido. El argumento es puramente hipotético. El autor de Hebreos no quiere hacer otra cosa que lanzar un aviso. Muchos dispensacionalistas, Raire, Pentecost, comparten esta postura. El argumento va así: si os apartáis de la fe, no podéis ser renovados. Puesto que no podéis apartaros, tenéis que avanzar en la fe. Pero, otra vez, esta postura va en contra del sentido del texto. En el principio del versículo 6, no es una afirmación condicionada. De no ser así, uno debería entender las afirmaciones anteriores, también de forma condicionada, puesto que gramaticalmente van unidas. El texto nos dice: tenéis que avanzar porque no podéis regresar, sino no podéis avanzar en cuanto os habéis apartado. Bueno, vamos a otra, postura de la recompensa. Según esta interpretación, los versículos de 4 al 6 se refieren a creyentes que se apartan de la fe, pero que siguen salvos. Lo único que pierden es la recompensa en el cielo. Pero, dice el autor, en este caso tampoco hay arrepentimiento posible para estas personas. Lo que no comparten los defensores de esta postura. Contestando a este argumento, hay los que dicen que el hombre no puede arrepentirse, pero lo que el hombre no puede, Dios puede hacer. Sin embargo, este argumento es muy artificial porque ni siquiera hay un pequeño indicio en texto que nos podría llevar a pensar de este modo. El próximo punto, traducciones diferentes. Hay los que quieren traducir el participio del presente crucificando en el versículo 6. Es usado con un sentido explicativo, puesto que, en un sentido temporal, mientras. En otras palabras, en cuanto dejen de crucificar a Cristo, pueden ser renovados. Pero este argumento, aparte de ser difícilmente compatible con el contexto, obedece a una tautología. Mientras que estás perdido, no puedes ser salvo. Si fuese realmente así, entonces ¿por qué el autor de Hebreos no anima a sus lectores a dejar de crucificar a Cristo? En Hebreos 10, 26, 29 tenemos la misma afirmación del versículo 6. A ver, vamos a ver Hebreos 10, del 26 al 29, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Entonces dice, tenemos ahí la misma afirmación del versículo 6. Además es difícil concebir que personas que niegan a Cristo de forma total y demuestran de este modo su incredibilidad sean salvos al mismo tiempo. La palabra de Dios nos enseña que un salvo no puede hablar en contra del Espíritu. Es cierto que nuestro espíritu, nuestro corazón clama Abba Padre. Amén. Bueno, vieron que ahí hacen unos cuantos nudos con esto, ¿no? Y lo enriedan todo un poco, justamente por estas tendencias. Cada uno en este caso tiene que estudiar muy bien la palabra y sacar su propia conclusión respecto a esta doctrina. Y les repito, como les había dicho en clases anteriores, es una doctrina secundaria. No porque un hermano bautista piense que la salvación no se pierde y un hermano que sigue una doctrina arminiana piense que sí se puede perder, no dejan de ser hermanos, porque ambos han aceptado a Cristo y tienen el Espíritu Santo en su corazón. Entonces, de ahí que nace que son secundarias, estas, digamos, casi más que doctrinas se convierten en filosofías, ¿no? Son secundarias. El punto B, la interpretación reformada. La interpretación reformada entiende que las personas de 4 a 6 de Hebreos son incrédulos.
han sido expuestos al Evangelio y han ganado cierto entendimiento. Si nos preguntamos cuáles son las características de un creyente, que en este pasaje brillan por su ausencia, nos encontramos con verdades tan importantes como la fe, la herencia, la esperanza y la salvación. Las personas de nuestro pasaje no solamente han confesado su fe, sino han recibido ciertas bendiciones espirituales que forman parte de la gracia común del Evangelio. Aquí una descripción de su estado. Por la gracia común del Espíritu Santo han entendido mucho, fueron iluminados. O sea, tienen el Espíritu Santo, se ha abierto el entendimiento de sus mentes y han sido iluminados con la palabra. Y dice, la palabra gustaron no se refiere a la Santa Cena. Acá hablamos de una experiencia personal que obedece a su exposición al Evangelio. El don espiritual no tiene nada que ver con los dones espirituales dados a los creyentes, sino con los efectos que el Evangelio tiene en las personas que lo escuchan. La parábola del sembrador nos enseña que personas pueden ser destinatarios de la gracia general del Evangelio por algún tiempo sin ser creyentes auténticos. Bueno, esto se ha vivido muchas veces en las iglesias. Habrán visto gente que recibe beneficios de Dios, recibe a veces sanidades, y luego finalmente se apartan, o sea, y aquí los define como creyentes que no eran auténticos, se decían creyentes pero realmente no creían. Aquí podríamos usar la parábola de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan que Cristo los sana a los 10 leprosos, pero solo uno de ellos regresa a darle gracias, a darle la gloria? Los otros 9, quién sabe a dónde fueron. Bueno, ahí los estaría llamando como que el único creyente sería el que regresó. Y los otros, si bien recibieron el don de Dios, recibieron el milagro, nunca fueron. Dice, partícipes del Espíritu Santo es más que solamente asentimiento. Tenían parte en ciertos ministerios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene un ministerio en personas no regeneradas para que puedan producir buenas obras, lo que se llama la gracia común. Bueno, ese es otro tema, ¿no es cierto? Hablar de la gracia común, de que mucha gente, Dios los usa de todas maneras, aunque no sean salvos, ¿no es cierto? También Dios los usa para su obra y eso también es cierto. Mateo 7, 21 SS, Mateo 7, vamos a ir a Mateo. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí dice que nos presenta personas incrédulas que podrían profetizar en el nombre de Cristo. Amén. Demas es considerado un creyente, es considerado un creyente y colaborador de Pablo en Colosenses 4:14. En 2 Timoteo 4:10 nos indica que se ha apartado no solamente de Pablo, sino de la fe misma. Bueno, aquí tenemos el caso de Demas, ¿no es cierto? O sea, alguien que era creyente y colaborador. A ver, vamos a verlo bien cómo lo define Colosenses 4:14. Vamos a ir a Colosenses 4:14. Y dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Sí? O sea que Demas estaba colaborando allí con Pablo, estaba con Lucas, y además estaba Demas. Y este Lucas, el médico amado, ya sabemos quién es, ¿no es cierto? El escritor del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Y estaban con Demas estaba ahí con ellos. Y dice ahora que en 2 Timoteo 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera vosotros, recibidle. Bueno, aquí como lo... A ver, déjenme ver dónde está. Y Jesús llamado el justo que los unió en el consuelo. Ahí está con mi compañero, saluda. Me parece que está un poquito corrido esto.
Segunda Timoteo 4, sí, perdón, estaba mal, estaba todavía en Colosenses. Ahora sí, segunda Timoteo 4, 10 dice. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. El mismo Demas, que estaba con él y le ayudaba ahora, vaya a saber por qué, cómo es. Que una persona que está metida en el ministerio ayudando, ve los milagros que hacía Pablo, ve toda la obra de Dios y de golpe se ama más al mundo, se aparta. Algo del mundo lo atrajo y se apartó y se fue. Y esto es lo que pasó aquí con Demas, ¿no es cierto? He conocido en mi caminar muchas personas que estaban fervientes en el ministerio, luego se perdieron, el mundo los arrastró. Y dice la palabra de Dios que tengamos cuidados, que se crea que está firme no caiga, porque el diablo es sabio, y tiene muchas artimañas, nos conoce muy bien, sabe nuestras debilidades, y va a intentar por todos los medios de que tropecemos y caigamos, y nosotros tenemos que estar atentos, porque este señor anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No habla que busca a quien molestar y tenerlo a mal traer, sino que habla a quien devorar, a quien matar, a quien robarle su salvación. También. Entonces dice aquí que nos indica que se ha apartado no solamente de Pablo, sino de la fe misma. Entonces, ¿qué pasa con una persona así? Está con los hermanos en la obra, con manifestaciones claras del Espíritu Santo en su vida, y de repente un día se aparta y se regresa al mundo, se regresa a su vida anterior. A lo mejor un enojo con un hermano, un engaño, una molestia, porque yo he visto que en las iglesias siempre empieza por una tontería. Fulano dijo de Mengano que Juan habló de Pedro, tal me pidió que lo ayudara con dinero y no me devolvió. Tal persona me dijo que se iba a encontrar conmigo para acompañarme a un trámite y me dejó plantado. Siempre con ese tipo de cosas empieza. ¿Sí? Siempre empieza con, en las iglesias, vamos a apagar los celulares, hermanos, no vamos a usar los celulares, por favor, vamos a hablar de Dios. Y ahí empieza, es que aquel está usando el celular y el otro. El diablo es muy astuto, hermanos. Utiliza una miniedad, algo muy chiquito, algo sin importancia, para hacer grandad. Y así le debe haber pasado. Vayas estado con el mismo Pablo. Caminaba con Pablo Demas. ¿Qué le puede haber caído gordo de Pablo? Para que finalmente decida apartarse. Abandonar a Pablo. Porque está muy dolido Pablo, ¿no es cierto? Aquí en el 10, porque dice, Demas me ha desamparado. En el anterior, en el 9 dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. O sea, se nota la angustia. Está preso Pablo, se ve que Demas lo visitaba y de un día se enojó, se molestó, ya no fue más a verlo y Pablo se sentía desamparado. Qué feo, ¿no? Qué fea sensación. Y dice, y estoy solo además porque Demas se volvió al mundo, se fue a Tesalónica a vivir su vida mundana y Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Yo me quedé solo y estoy desamparado. Amén. Y dice aquí va a hablar del gustaron de la buena obra de Dios y los poderes del siglo venidero. Se refiere a lo mismo que ya fue mencionado. Por lo tanto, estos versículos constituyen un aviso muy serio en contra de la apostasía. O sea, una apostasía que puede haber en cualquiera de nosotros, una apostasía definitiva, o sea que definitivamente esa apostasía hace perder la salvación. Una persona puede llegar a un punto donde ya no puede responder porque no ha respondido. Segunda de Crónicas 36, 15, 16 nos enseña que viene un tiempo cuando Dios dice se acabó. Dios todo tiene un tiempo, Dios tiene un tiempo para todo. A ver, vamos a ver Segunda de Crónicas, vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas 36.
36, 15 y 16 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hermanos, muchos de nosotros podemos estar pensando que podemos vivir nuestra vida. Hoy hay doctrinas que hablan mucho de decir, Dios te ama tal como eres, no importa lo que hagas, Dios te sigue amando y Dios te va a perdonar todo, Dios es tan bueno, que le hacen una imagen casi de tonto a Dios, no entendiendo que todos los atributos de Dios actúan en conjunto, que Dios no puede violar un atributo para cumplir otro, Dios no puede ser bueno sin ser justo. Entonces a veces nosotros mismos tenemos que pensar, ¿es justo que Dios me bendiga como lo hace? ¿Es justo que yo hoy esté aquí tomando esta clase? ¿He hecho algo? ¿En mi corazón hay algo que pudiera hacerme justo? Sí, hay algo, es el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo hacer nada. El Espíritu Santo de Dios nos santifica y nos justifica delante de Dios, y nosotros no podemos hacer nada. Si desobedecemos a ese Espíritu Santo y nos apartamos de él, lo único que nace de nosotros es nuestra propia injusticia. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, lo que dice este versículo es, hay un tiempo para todo, hermanos. Si alguno de nosotros se piensa que está viviendo apartado de Dios, y que está muy bien y que está muy bueno, sepa que si no nos arrepentimos y corremos a Dios rápido, puede llegar el día en que Dios diga, basta. Y dice la palabra de Dios, qué terrible cosa es caer en manos del Dios justo y grande. Preferible caer en manos del diablo que en manos de Dios. Amén. En manos de Dios, en ira de Dios, no en bendición de Dios. No se malinterprete eso. Después dice, bueno, va a hablar de 2 de Pedro 2, 20 al 22. ¿Sí? El texto está. Vamos a ir a 2 de Pedro. 2 de Pedro 2, del 20 al 22, dice la palabra de Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Este pasaje habla de personas que se apartaron de la fe y nunca creyeron de verdad. O sea, aquí obviamente este autor que nunca creyeron. Sin embargo, hemos leído textos reciencitos que dice que sí creyeron y luego se apartaron. Demas, o sea, en el ejemplo de Demas que leímos antes, ¿podemos decir que Demas nunca creyó? ¿O que creyó y por algún motivo su corazón se endureció? Empezaron los pleitos, las diferencias, se apartó, se alejó hasta el punto que volvió a su vieja vida. Yo conozco gente que se ha apartado de Dios porque y de manera inexplicable cuanto algo les tocó de manera personal. Algo que predicaban en otros que no podía hacer, cuando ellos les tocó esa misma situación, cayeron y se apartaron. O sea, por ejemplo, los que en algún momento predican o hablan de que cómo debe ser un noviazgo cristiano y sus hijos rompen ese noviazgo cristiano y aparecen con alguna, bueno, embarazo o algo que surgió fuera de tiempo. Y después van a la iglesia a pedir que sean bendecidos por la unión de ellos y obviamente la iglesia niega de hacer algún rito o algo público respecto de eso y ahí se ofenden, se enojan, se apartan de Dios
Y ellos eran los que anteriormente en otro tiempo predicaban permanentemente sobre la santidad del noviazgo, de la unión. Y uno se queda diciendo, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo si antes firmemente estaban en la posición de, y hasta le enseñaban a los jóvenes cómo debían, pero de golpe cuando les tocó a ellos de manera personal, tropezaron, apartaron? Es solo un ejemplo, hay otros, ¿no es cierto? Como que, bueno, puede ser también temas de dinero, también son muy delicados. Alguien que siempre dice que lo que doy con la mano derecha y enseña no lo veo a mi mano izquierda, y de golpe un día es traicionado en alguna cuestión de dinero y otra vez, ¿no es cierto?, tropieza, se puede apartar, perderse, ¿no es cierto? No sé, he vivido mucho de... Otra que no reciben la bendición de Dios, cuando se predica mal la bendición de Dios, por ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo un caso de uno de los diáconos de una de las iglesias que estaba, que siempre predicaba que Dios le resolvía todos sus problemas y que Dios siempre respondía a los problemas y demás. Y un día tuvo un problema muy serio, entonces hasta pidió la llave de la iglesia para quedarse toda la noche orando para que Dios le hablara y le confirmara. Dios no le confirmó, finalmente pasó lo que tanto temía que le iba a pasar, se enojó con Dios y se apartó, se volvió al mundo. Y así muchos casos que he vivido en tantos años de la ministeria. Entonces volvemos a la palabra, ¿no?, que dice, tenga cuidado aquel que se cree que está firme, no sea que caiga. No sabemos, el diablo sabe mejor que nosotros cuál es nuestra debilidad, dónde está nuestro punto flojo, nuestro punto débil. Y él siempre va a esperar el mejor momento, el más oportuno, para golpearnos. Y ahí es donde nuestra fe se tiene que fortalecer. Por ejemplo, el último ejemplo que les di es, si Dios, como dijo Job, Dios da, Dios quita, desnudo vine a este mundo, desnudo me voy de él, y así fortalece y se mantiene firme en su fe, en su integridad ante Dios. Pero muchos no pueden soportarlo, se caen, tropiezan. ¿Tenemos que juzgarlo? La palabra dice que no debemos juzgarnos, debemos juzgarnos a nosotros mismos y tomar esos ejemplos como ejemplos para nuestra propia vida. Y si vemos a alguien que está muy arriba, muy firme en Dios y que de golpe cae, eso lo debemos tomar nosotros, no como para juzgar a esa persona, sino para nosotros mismos entender la debilidad que puede haber ante un problema, ante una prueba. Entonces, ¿se puede alguien apartar siendo salvo? Unos dicen que sí, unos dicen que no. Yo prefiero ser prudente y cuidar mi salvación con temor y temblor. Dice 3, Gálatas 5:4. Vamos a leer Gálatas 5:4. Bueno, hasta aquí no he visto ninguna pregunta, ¿no? Cosa aquí por el chat, por favor, si no se ha mencionado. Vamos a ir a Gálatas 5:4. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, es un problema típico del siglo I, ¿no? O sea, la mayoría de los que aceptaban a Cristo eran judíos. Al aceptar a Cristo ya había ritos que no debían de cumplir, que no tenían obligación de cumplir, como festejar las fiestas judías o circuncidarse o hacer esas cosas. Pero siempre hubo un grupo que decía que si no se circuncidaban, si no mantenían se apartaban de Dios y querían volverlos a poner bajo la maldición, bajo la presión de la ley. Entonces muchos volvían y se volvían a la ley, a los ritos, y se apartaban de la gracia que Cristo les había dado. ¿No es cierto? Porque aquí también dice en el anterior, que dice que, miren lo que dice en el 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Si alguien dice que tiene que guardar algo de la ley, la tiene que guardar toda, no la puede tomar por parte. En cambio, los que estamos bajo la gracia, no tenemos por qué tomar la ley para cumplirla, sino tenemos que tomar la ley para estudiarla, para conocer a Cristo
para conocer a Dios, porque Dios se revela en su ley. Él revela su carácter en su ley. La única manera de saber qué le agrada y qué no le agrada a Dios es estudiando su ley. Amén. Y aquí dice el autor, quiere decir desligarse de Cristo o caer de la gracia. ¿Qué quiere decir? El contexto, pero sobre todo el versículo 6, la fe que obra por el amor. Dejan claro que aquí no estamos hablando de personas que llegan a ser creyentes y luego pierden su salvación, sino del principio de la salvación, que es la fe, a diferencia de las obras, que no son una manera válida de llegar a Cristo. Amén. No por obras podemos llegar a Cristo. Y no es válida, o sea, la fe viene de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer. 4. Primera de Juan 5, 16, 17. Primera de Juan 5, 16. Dice, si alguno viene a su hermano, perdón, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Eh? Dice, este pasaje habla de un pecado que lleva a la muerte. Aquí se habla de la muerte física. Primera de Corintios 11:30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Bien. No de muerte espiritual, ver también la historia en Hechos 5:1. Hechos 5:1 dice, por cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y después, bueno, explica este pecado. ¿Se acuerdan lo que es Ananías y Zafira, ¿no? Que vendieron una heredad y no pusieron todo lo que tenían que poner a los pies de los apóstoles, retuvieron una parte y por ende dijeron que habían vendido menos la heredad y trataron de engañar a los apóstoles, no sabiendo que así engañaban al Espíritu Santo, y sufrieron una muerte física por ese pecado. Eso es lo que está citando allí, ¿no es cierto? A ver, ¿puede haber que tengamos algún pecado que no nos haga perder la salvación, pero nos lleve a la muerte física, no a la espiritual? Piensen, ¿habrá alguno que pueda llevarnos a muerte física y no a la espiritual? Cada uno saque sus propias conclusiones. Segunda de Pedro 2.1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. De este pasaje dice que ya hablamos anteriormente. A ver, ¿conocen que hay en este tiempo, como dice aquí, falsos profetas? Y dice falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjense el peligro. Herejías destructoras introducidas encubiertamente. O sea, mentiras que suenan a verdades. Y dice que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Miren, una de las más grandes herejías destructivas que hay hoy en día es esa doctrina que se predica siempre. Dios es bueno y es tan bueno que te ama tal cual eres. Que no importa lo que hagas o peques, Dios te ama tal cual eres. Él sabe cuál es tu pecado y que vas a pecar y te ama tal cual eres. Y está incorrecta esa frase, porque Dios no nos ama tal cual somos. Nos ama a pesar de lo que somos, que no es lo que. Dios quiere hacer una obra transformadora en nosotros, para que seamos más como Él y menos como éramos. Esa es la verdad. ¿Por qué Dios quiere hacer eso? Porque si Dios nos amara tal cual somos, no le importaría transformarnos, no le importaría
que fuéramos más santos porque Él es santo. Él nos ama a pesar de lo que somos y va a trabajar en nuestra vida para transformarnos, para moldearnos a su imagen. Amén. Entonces dice, punto E, vamos a seguir hasta aquí, sigo sin ninguna pregunta, dice, argumentos lógicos en contra de la perseverancia de los santos. Punto 1, el problema de la libertad. Si somos salvos para siempre, entonces un ser humano ya no tiene libertad. La libertad incluye la posibilidad de apartarse de la fe. ¿Amén? Pero, ahí viene el autor, pero la libertad no es la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, sino la capacidad de siempre elegir lo correcto. Esto según Agustín. El ser más libre del universo es Dios. Él elige siempre lo bueno. Seremos totalmente libres cuando hayamos llegado a la gloria. O sea, aquí el autor en ese pero se enfrenta directamente contra la doctrina del libre albedrío. Prácticamente niega el libre albedrío de los hombres, ¿cierto? Dice que no podemos hacer lo que decidimos hacer, sino que solo podemos elegir lo correcto. Yo me he equivocado tantas veces, hermano, he tropezado, he faltado tanto, y siempre el pecado, el apartarse de Dios, siempre tiene una consecuencia. Y lo sé por experiencia, siempre hay que pagar el precio. Siempre que uno hace lo que a Dios no le agrada, cuando se sale de la voluntad de Dios, tiene que pagar el precio. Y yo les puedo asegurar que yo, en mi persona, yo personalmente, me aparté de Dios de mi propia voluntad. A veces hasta sabiendo que no le agradaba a Dios lo que iba a hacer. Lo hice. Pensando equivocadamente que Dios es tan bueno que va a pasar por alto el pecado. Y Dios, además de bueno, justo, no puede pasar por alto. Todo pecado necesita de una recompensación, necesita de ser redimido. Todo pecado debe ser redimido y todo pecado trae consecuencias. Acuérdense de eso, hermanos, les puede salvar de muchos problemas. Y hoy me siento diciéndoles esto como un padre que le dice a su hijo estas cosas, tratando de que el hijo no tropiece en la misma piedra que el padre. Pero hijos necios que quieren tropezar, no sean necios, hermanos. Todo pecado, todo lo que se haga fuera de la voluntad de Dios, va a traer consecuencias y no va a ser agradable. De la misma manera que el obedecer a Dios, mantenerse firme en la voluntad de Dios, también trae consecuencias. Esas consecuencias se llaman bendiciones. Nosotros queremos las consecuencias de la obediencia en la desobediencia. No se puede. No funciona. Y yo les puedo decir, en mi vida personal, yo tuve la capacidad de elegir lo bueno o elegir lo malo. A veces lo malo no tiene que ver con lo malo para el mundo o para el hombre, sino para Dios. Puede parecer bueno lo que uno hace, pero no es la voluntad de Dios. Y el concepto de bueno y malo de Dios no es el concepto de bueno y malo de Dios. ¿Amén? Aleluya. Perdóname, Señor. Punto 2. El problema de la manera de vivir. Con la doctrina de la perseverancia de los santos, se anima a los creyentes a vivir como les da la gana. Se salvarán de todos modos. Bueno, ese es uno de los problemas de la doctrina calvinista. Salvo siempre salvo, hagas lo que hagas. Entonces, de esa manera se confunden y se apartan de Dios. Dice, pero todo lo contrario es la verdad. No hay estímulo más fuerte que el amor incondicional de Dios y su elección para vivir una vida en santidad. Precisamente esto es una señal de nuestra elección y de la autenticidad del nuevo nacimiento. Por lo tanto, una persona regenerada no quiere ya vivir como antes en desobediencia a Dios. De hecho, es una de las tareas de la iglesia local de disciplinar a miembros del cuerpo de Cristo que no viven de acuerdo con su voluntad. ¿Ven? Fíjense aquí, el autor dice que es una señal de nuestra elección
Y en el versículo anterior dice que afirmó que no tenemos elección. Ese es el problema de querer demostrar los extremos. Pasa esto. A ver, aquí hay una pregunta, perdón. Dios nos guarde, el Señor nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano. Acuérdense de David, que pecó, y a pesar de que Dios lo perdonó de su pecado, porque él se arrepintió, y Dios le perdonó la vida, pero no lo pudo librar de las consecuencias del pecado. Y le dijo el mismo profeta, de su propia casa iba a venir la corrección, el castigo de Dios. Y ya saben que tuvo que huir de su propio hijo, que quiso robar de su trono, y finalmente terminó sus días teniendo que estar durmiendo con una mujer virgen para que lo calentara, porque ya no tenía la capacidad de calentar su propio cuerpo. Todo tiene sus consecuencias. La obediencia tiene sus consecuencias y es las bendiciones. La desobediencia tiene sus consecuencias, que es, no quiero decir las maldiciones, pero sí tener que pagar el precio del pecado. Amén. Dice aquí, seguimos por aquí abajito. Los efectos de la perseverancia de los santos son varios. Queremos vivir según la voluntad de Dios. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Miren, y aquí está la clave. La clave es esta palabrita que dice, queremos. Queremos. Miren, no podemos a veces vivir en la voluntad de Dios. Nos vamos a equivocar, nos vamos a apartar, vamos a cometer errores. Pero queremos es la palabra clave, porque Dios nos pesa y nos mide de acuerdo a nuestro querer, a nuestro buscar, a nuestro desear. Aquí dice, deseamos, o sea, nosotros deseamos profundamente en nuestro corazón vivir según la voluntad de Dios. Eso es lo que finalmente pesa, porque Dios pesa los corazones, no las acciones. Entonces, a pesar de que yo deseo de todo corazón vivir según la voluntad de Dios, y me equivoco y me aparto de la voluntad de Dios, Dios está pesando en mi corazón, no fue mi intención hacerlo. Y eso es lo que me hace irreprensible, porque dice la palabra, que cuando el Señor nos venga a buscar nos encuentre irreprensibles. ¿Cómo es el modelo de hombre que es irreprensible? No es el hombre perfecto que no comete ningún pecado, ni el hombre perfecto que hace toda la voluntad de Dios. Irreprensible significa aquel que de todo su corazón, de toda su voluntad, con todas sus fuerzas desea hacer la voluntad de Dios. No sé si me explico. Escuché un ejemplo una vez muy bonito para explicar esto, que decía que cuando un niño en la primaria, recién empezando la primaria, está tratando por primera vez de escribir su nombre y le sale un mamarrachito, pero ahí está esforzándose por aprender a escribir su nombre. Ese niño en esa acción es irreprensible, aunque está haciendo un mamarracho, está haciendo un garabato. ¿Por qué es irreprensible? Porque está poniendo toda su voluntad, todo su deseo, toda su fuerza en aprender y querer escribir bien su nombre. Eso lo hace irreprensible. Nosotros somos iguales, somos como niños delante de Dios también, ¿no? El querer hacer toda su voluntad, el esforzarnos, el vivir con Cristo en nuestra mente, tratando de transformar nuestra mente, eso nos hace irreprensibles. Nuestro corazón nos hace irreprensibles, no nuestro corazón. Amén. Después viene el otro punto de queremos servir a Dios. Bueno, este es un escalón más, seguir por vivir la voluntad de Dios y servirle a Dios. Otro escalón en el camino hacia Dios. Y tenemos dos citas aquí, vamos a ir a la primera, Filipenses 2, del 12 y 13. Y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no
en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Siempre me acuerdo de esas palabras cada vez que pienso en mi salvación. Cada vez que pienso, ¿podrá perder? No se podrá perder. Aquí hay una palabra a la cual yo me aferro mucho, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Eso me da estímulo, me da aliento y me hace volver a ver el norte, volver a ver el puerto de destino. Segunda de Timoteo 1:12, segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios habla aquí de queremos servir a Dios, tenemos el fuerte deseo, un deseo que nos mueve, que nos guía, que nos empuja a servir a Dios. ¿Cómo yo sirvo a Dios? Cuidado, entendamos esto. Muchos son los dones, muchos son los ministerios, ¿sí? Pero el servir a Dios habla en cumplir con el propósito que Dios dio para mi vida. Y yo en mi vida tengo dos propósitos. Tengo un propósito ministerial y un propósito general de vida. Mi propósito ministerial es cumplir mi ministerio. ¿Cuál fuere? Puede ser la alabanza, la predicación, la palabra, la enseñanza, la limpieza, la consolación, el que les guste. ¿Sí? Cumplir fielmente mi ministerio en la iglesia, en la comunidad de los santos. Pero también cumplir en mi vida personal con la voluntad de Dios, con el propósito que Dios hizo para mi vida personal. O sea que el servicio a Dios no significa estar todos los días de la semana en la iglesia haciendo determinada actividad, sino hacer la voluntad de Dios, cumplir el ministerio. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, cumple tu ministerio. Y después el tercer punto que cita aquí es queremos alabarle. Alabarle es una palabra muy genérica, o sea, alabarle es darle la gloria a Él en todo. Entender que todo fue hecho por Él, para su propia gloria. Pues todo lo que en mi vida pasa para el servicio a Dios es para su gloria, no para la mía. No me puedo gloriar en nada que haga, ya sea en mi vida ministerial o en mi vida general. Porque muchos se alaban a sí mismos. Es que yo estudié, yo hice, yo vine, yo fui, yo subí, yo bajé. Pero alabarle a Dios significa, Dios me permitió subir, Dios me permitió bajar, Dios me permitió hacer, Dios me permitió que no hiciera. Lo pongo a Él siempre por delante, siempre en primer lugar, y eso es alabarle a Él. No es una bonita canción al principio del culto. Es ponerlo a Él siempre por delante. Judas 24:25 dice, Judas 1, 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Toda la gloria es para Él. Punto 3. El problema de las amonestaciones a creyentes. El problema de las amonestaciones a creyentes. 1 Corintios 8:11. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, una amonestación que quiere decir que por lo que tú sabes, que posiblemente no sea todavía lo completo, ¿puedes hacer que algún hermano más débil caiga o se tropiece? Pues sí. Yo tengo un caso en el cual tuve que dar consejería durante mucho tiempo en una de las iglesias que estuve.
Mire, se lo voy a contar, fue muy, muy difícil con esta hermana. Ya hace muchos años que he perdido contacto, no sé cómo terminó, pero iba muy bien. La hermana tenía un hijo que se dedicó a la delincuencia. Y un día lo van a buscar al hijo la policía a su casa. El hijo se esconde, y la policía lo busca y no lo encuentra. Y finalmente la mujer le delata a la policía dónde es que está escondido, entonces lo agarran y se lo llevan detenido. Y termina en la cárcel. Y esta mujer iba de mal en peor, hasta el punto que cuando cayó en mis manos estaba decidida prácticamente ya a suicidarse, ya no soportaba la carga. No entendíamos qué carga tenía, entonces costó mucho trabajo, mucha oración y mucho tiempo y confianza entre los hermanos para que finalmente me declarara cuál era su problema. El problema fue que el día que llevaron a su hijo detenido, ella fue que les dijo, ahí está. Y fue a la iglesia a pedir también consejería con un hermano anciano, me imagino, un hermano crecido, y que lo que el hermano le dijo, ay hermana, entonces su hijo está preso por su culpa, es su culpa que su hijo esté preso, usted lo delató donde estaba. Bueno, esta pobre mujer le echó una cadena de barco a su cuello con un ancla y la aventó al fondo del mar y la mujer no podía salir de la depresión, no podía superar este problema hasta que pudimos entenderlo, que realmente nos lo confesó, pudimos orar por él y hacerle entender a la mujer que su hijo estaba preso por sus acciones, no porque ella lo haya delatado. Estaba preso porque era voluntad de Dios que así fuera, no porque ella tuviera la culpa. Era una carga que esta mujer no podía llevar, no podía soportar. Fue muy, muy difícil. Creo que fue mi consejería más difícil en todos mis años de cristiano. ¿Y por qué fue todo? Por un hermano que vino con esos planteos a la mujer y la puso en esa situación. Ese es el ejemplo que yo les puedo dar más claro que conozco, que viví personalmente, de cómo en una amonestación o en una mala consejería a un hermano lo puedo hacer caer, lo puedo destruir física, mental y espiritualmente. Amén. Hebreos 3.1. Vamos a ir a Hebreos. Dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3.1. ¿Sí? Ahí dice que tiene que ver este texto con la amonestación a los creyentes. Bueno, es una amonestación que consideren a Cristo. Y la última, a ver si la entendemos mejor, Romanos 14:16. Romanos 14:16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A ver, vamos a seguir entonces aquí con el texto. Dice, estas amonestaciones carecen de sentido si no existe una posibilidad real de apartarse de la fe y perder la salvación. Pero, dice el autor, las amonestaciones tienen una doble función. Son una advertencia a los que solamente profesan la fe para los que se arrepientan. Al mismo tiempo, son el medio usado por Dios para asegurar la salvación para los creyentes de verdad. Son el medio para el fin. A los creyentes son como señales de tráfico que ayudan a seguir el camino correcto. Bien, entonces una buena amonestación de parte de un hermano crecido, de un pastor, de alguien con autoridad en Cristo, dice aquí, es muy bueno, que son como señales de tráfico para el camino correcto. Acuérdense que David se había olvidado totalmente de lo que había hecho con Betsabé hasta que vino Natán. Ese fue el semáforo, ese fue el llamado a David, a decir, tú te olvidaste, pero Dios no se olvidó. Y
Tú robaste ese cabrito, ese único cabrito que tenía el hombre pobre. ¿No? Amén. Punto 4. El problema de nuestras experiencias personales. Muchos dicen, conocí a alguien que era creyente y ahora ha perdido la salvación. No quiere saber más nada de Cristo. Pero la verdad no se decide por nuestras experiencias, sino por la palabra de Dios. No existe ni una sola persona en toda la Biblia de la cual se puede decir que una vez fue salva y luego perdió la salvación. Bueno, se dan cuenta las contradicciones que pueden aparecer cuando uno quiere sostener los extremos. Hace unos versículos atrás hablamos de Demas, ¿sí? Entonces, lo que vimos de Demas contradice lo que aquí dice. Demas dice que estaba con Pablo, que gustó de la palabra, vivió, y de golpe se apartó y se volvió al mundo. Es aquí lo que sostiene esta doctrina calvinista, es que la persona en cuestión nunca fue salva. Y cita 1 de Juan 2:19. 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, entonces aquí dice, nunca fueron salvos basándose en este punto. En esta categoría caen también Saúl y Judas. Del último se dice solamente que sentía lo que había hecho. No leemos nada de arrepentimiento. La palabra en Mateo 27:3 es metamelomai, que significa solamente sentir lo hecho. Bueno, es claro que Judas realmente no se arrepintió de haber entregado a Cristo, sintió culpa. No es lo mismo sentir culpa que arrepentirse, ¿eh? No es lo mismo. Y fue movido Judas por la culpa, fue llevado a ahorcarse por la culpa, no por el arrepentimiento. Dice, la persona se aparta solo por un tiempo limitado. En este caso hablamos de desobediencia, pero no de perder la salvación. Los efectos en este caso, sin embargo, pueden ser graves para la persona en cuestión, hasta la pérdida de su vida física. Amén. Bueno, y aquí termina este punto. Y empieza el punto 15 de la unión con Cristo. ¿Sí? A lo mejor podemos terminar hoy, si terminamos con este texto, el próximo miércoles seguiremos con el estudio que preparé de las doctrinas calvinistas y arminianistas. ¿Sí? Eso lo veremos en la próxima clase. Yo creo que sí podemos terminar, a ver si queda mucho. Bueno, queda un poquito todavía. Si no, la próxima clase terminaremos y luego seguiremos. Y estamos en el punto 15. Vamos a hablar de la unión con Cristo. Este aspecto de la nueva vida forma la base de cada paso de la aplicación de la redención. La expresión bíblica de esta unión es en Cristo. Vamos a examinar el enfoque de esta unión. No hay elección aparte de Jesucristo. Efesios 1, 3, 4. Se lo habíamos leído, 3, 4. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces dice, no podemos ir más lejos que hasta aquí. En Cristo fuimos hechos una nueva hechura, una nueva criatura, tuvimos un nuevo nacimiento. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero la vida nueva no solamente empieza en Cristo, sino continúa gracias a la unión con Él. Esta unión con Él está en el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Romanos 6:4. Ahora de Romanos 6:4. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que con Cristo, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el texto, seguimos por aquí.
En Cristo morimos y resucitamos. En Él hemos recibido toda bendición espiritual. Tenemos el sello de la herencia eterna, el Espíritu de Dios. Por el llamamiento efectivo del Padre somos hechos partícipes de Cristo. ¿Cuál es la naturaleza de esta unión con Cristo? Y ahí vamos a analizar esa naturaleza. Dice, se trata de una unión espiritual. El lazo de esta unión es el Espíritu Santo. Cristo mora en nosotros por el Espíritu Santo. Por una unión espiritual, no puede, por ser una unión espiritual, dice, no puede ser definida. Esta unión es especial, pero real. Punto 2, se trata de una unión mística. Mística quiere decir que es un misterio, no habla de misterioso, misterio. O sea que esta relación, el Espíritu Santo en nosotros es un misterio. Desde los tiempos eternos fue guardada en secreto. En un momento determinado en la historia fue revelada. Esta revelación fue hecha por el Espíritu Santo a través de la Escritura. Esta revelación tiene como objetivo la obediencia de todas las naciones. Romanos 16, 25 y 26 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. La unión con Cristo se puede comparar con la relación de la Trinidad en su nivel más alto. Juan 14, 23. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice, más abajo, la unión con Cristo se puede comparar con la relación de la Trinidad en su nivel más alto. Ahí hemos quedado en 14:23. Más comparaciones son la piedra angular y las demás piedras de su casa. Acuérdense de Petro y Pietra. Cuando Cristo dice, ¿quién soy yo? Tú eres el Hijo de Dios y tú eres Pedro, la piedra. O sea, y sobre esta roca, que es Cristo, fundaré mi iglesia. Entonces hay una piedra angular que es Cristo y muchas piedras que construyen su casa. Más comparaciones son hombre y mujer, cabeza y miembros, viña y pámpanos. No existe una comunión entre seres humanos que podría compararse con la comunión con Cristo. La unión con Cristo es la verdad central de la soteriología. La unión con Cristo y la adopción son aspectos complementarios. El privilegio de la unión con Cristo nos lleva a la gratitud y a la devoción. Amén. Y ahora vamos al siguiente punto, que es la glorificación. No veo preguntas. Dice, la glorificación es la llegada a la meta a la cual fuimos llamados. ¿Qué es la glorificación? No solamente la bendición que nos espera en el momento de nuestra muerte. La glorificación tiene como consecuencia la destrucción de la muerte misma. También estamos esperando a la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Romanos 8:23 dice, y no solo por ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo será conformado a la gloria de Cristo. Amén. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Amén, gloria a Dios. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Este aspecto de la glorificación no ocurrirá hasta la resurrección del cuerpo. Todos los creyentes recibirán el cuerpo de la resurrección en el mismo momento, en el momento de la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios 15.
Primero de Corintios 15, 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. En otras palabras, la glorificación es la consumación de nuestra salvación personal. La negación de la resurrección del cuerpo es una doctrina pagana. Por regla general, esta doctrina suscita mucho desprecio. Un ejemplo de ello tenemos en la reacción de los filósofos atenienses al discurso de Pablo. Para los griegos el cuerpo era una cárcel. Platón argumenta a favor de una vida más allá de la tumba, pero niega la resurrección del cuerpo. Bueno, este era el principio de las filosofías griegas. Por eso en el Areópago, Pablo terminó su elocución, su prédica, se pudiera decir, cuando les habló de la resurrección del cuerpo. Ahí fue cuando los atenienses, los filósofos atenienses se levantaron y se fueron, porque no creían en lo más mínimo en que el cuerpo pudiera resucitar. Ellos hablaban de la resurrección como la resurrección en el espíritu, en el alma y no en el. Punto B, la naturaleza de la glorificación. Primero, el aspecto físico. En el momento de nuestro nacimiento empezamos a morir. Nuestro cuerpo es un cuerpo de la humillación, porque lleva las marcas del pecado. Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y 1 Corintios 15:36, 1 Corintios 15:36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivificará si no mueres antes. Amén. Entonces dice, la respuesta a la pregunta, ¿cómo se llevará a cabo la resurrección? La respuesta es por la muerte. La respuesta a la pregunta, ¿qué tipo de cuerpo será? Es respondida a partir del versículo 37, lo que leímos recién. ¿Sí? La respuesta bíblica evita los dos extremos que o pretenden que nuestro cuerpo será exactamente igual o bien totalmente diferente. El cuerpo será diferente pero análogo a nuestro cuerpo actual. Hay otra pregunta que anda mucho por ahí, que es, ¿nos vamos a reconocer en el cielo? Cuando estemos allí, ¿vamos a poder reconocernos? Ese es todo otro estudio. Será un cuerpo espiritual, es decir, que tiene características de un espíritu y de un cuerpo a la vez. Primera de Corintios 15, 37, 38, o sea, donde siga donde quedamos, dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. La ilustración es de la creación de Dios. Al sembrar de una semilla existe una continuidad entre nuestro cuerpo y el cuerpo de la resurrección. Primera de Corintios 15, otra vez 39-41, seguimos por aquí, dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra gloria. Y dice, perdón, y me salté el 40, dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. ¿Amén? Y dice el texto, nuestros cuerpos son tan diversos como las estrellas el uno del otro y como las criaturas vivientes. El cuerpo no tendrá exactamente las mismas moléculas. Nuestro cuerpo será similar al cuerpo de Jesucristo después de la resurrección. Hablamos de un cuerpo que ya no envejece, ya no muere.
Primera de Corintios 15, 42, 44, seguimos por aquí, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Amén. Aquí tenemos más detalles del nuevo cuerpo. La palabra clave es el así también. Dice, será un cuerpo de incorrupción, no decaerá jamás. El versículo 42. Ya no reinará el pecado, seremos impecables, no podremos más pecar. Resucitaremos en poder. El cuerpo espiritual se unirá con el alma actual. Otro pasaje interesante en este aspecto es el de Juan 3, 1, 3. Vamos a ir a Juan 3, del 1 al 3, y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. O sea, un nuevo nacimiento, un nuevo cuerpo, una nueva vida. 2. El aspecto moral. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, la naturaleza pecaminosa ha sido erradicada. En una medida menor poseemos los atributos del cuerpo de Cristo. Ya está por terminar. Primera de Juan 3. Vamos a ir ahora a Primera de Juan 3. 1 y 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice el texto, nos demuestra de forma resumida el amor que los creyentes han recibido del Padre. Nos ha dado, ahora somos, seremos semejantes a Él. Punto C, el tiempo de la glorificación. Bueno, vamos a ver, ya hemos leído estos versículos, 1 de Corintios 15:50 y 1 Tesalonicenses 4:13, 18. Dice que es en el momento de la venida de Cristo cuando vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado. Punto D, el momento de la glorificación. 1 de Corintios 15:50, vamos a leerla ahora sí, 1 de Corintios 15:50 dice, por esto digo, hermanos, que de la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y dice, nos enseña que la glorificación ocurrirá en un momento, en un instante, juntamente con 1 Tesalonicenses 4:14, 1 Tesalonicenses 4:14, que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿No es cierto? Entonces dice, se le da el siguiente cuadro. Cuando Cristo vuelva, los espíritus de los creyentes muertos le acompañarán. Ellos resucitarán primero, es decir, recibirán sus cuerpos glorificados. Amén. Y otros acontecimientos relacionados con la glorificación. Dice, la segunda venida del Señor. Esta es la gran esperanza de todos los creyentes. La glorificación es la glorificación con Cristo. Y luego el punto 2, la renovación de la creación. Romanos 8:21. Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice que habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. La doctrina bíblica de la inmortalidad es la doctrina de la glorificación final. La Biblia no enseña que solamente el alma vivirá eternamente,
sino que tendremos también un cuerpo glorificado. Esta glorificación tendrá proporciones cósmicas. Amén. Y con esto, hermanos, terminamos nuestro estudio en nuestra materia de soteriología. El próximo miércoles vamos a ver el estudio que preparé de las diferencias en estas doctrinas, pero espero realmente que les haya sido de bendición. Si quieren hacer alguna pregunta, ahí está el texto. Y mientras piensan, si algo no han entendido y quieren preguntar, le damos gracias al Señor. Padre, toda gloria y honra sea para ti, Señor. Esperamos ese día maravilloso en el cual tú nos vengas a buscar y nos des la glorificación, Señor, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, que podamos ver tu rostro cara a cara, vivir contigo eternamente, Señor. Gracias te damos por este material, por este estudio que hemos podido tener, Señor. Gracias te damos por este tiempo que hemos compartido. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos enseñas, porque no lo merecemos, Señor. Pero tú nos amaste primero y tanto quieres revelarte a nosotros. Sí, Señor, revélate a nosotros. Revélate, porque nosotros, Señor, queremos conocerte. Y como sabemos que quieres revelarte y nos ayudas cada día, no podemos más que darte gracias, gracias, gracias en el nombre de tu Santo Hijo.